Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde reabren la Plaza de San Pedro a los peregrinos. Por primera vez desde el 10 de marzo, los peregrinos han podido entrar en la Plaza de San Pedro y pasear junto a sus fuentes, que durante las semanas será lo único dinámico en este lugar diseñado por Bernini. Vinimos porque queremos recomenzar a vivir la ciudad y este es un buen punto de partida. Algunos museos están cerrados, aunque el ambiente es triste, disfrutamos de esta calma. La calma de la plaza y la poca concurrencia de las personas ha animado a muchos a entrar en la basílica. Hemos llegado hasta aquí y no había casi nadie. Es extraño y cuando vimos que podíamos entrar a la basílica, entramos. Viviendo en Roma nunca nos había pasado nada como esto. Entré a la plaza y me impresionó verla vacía. Vivo muy cerca y todos los días paso por aquí. Normalmente está llena. Vi que no había muchas personas en la fila para entrar a la basílica. Aproveché y entré para verla vacía. Es impresionante. En cierto sentido es como ver Roma por primera vez. Aunque vivas aquí desde siempre, es impresionante. Incluso entrar a la basílica es mágico, ya que está totalmente vacía. Mientras que muchos vienen a ver la basílica, otros prefieren ver su impresionante estructura desde afuera. Los italianos están disfrutando pequeñas libertades como estas tras varias semanas de estricto confinamiento. El padre general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, fue una persona ejemplar que se entregó por los demás. El actual superior general de los jesuitas se ha reunido con la prensa en Roma para recordar la figura de su predecesor, Adolfo Nicolás, que falleció en Tokio el 20 de mayo. Lo recordó como el símbolo de una persona que se desgasta al servicio de los demás. Están las fotos quienes conocieron al padre Nicolás más joven y lo ven ahora al momento de su muerte, ven un deterioro de la persona que no es casualidad, no es solamente la edad, no es tampoco tan viejísimo. Sino de verdad una persona que se desgastó porque puso todo su ser, lo puso en el asador. Ciertamente una persona que no se guardó absolutamente nada para sí y que, bueno, con inmensa generosidad lo dio todo. Adolfo Nicolás y Arturo Sosa se conocían desde 1995 y trabajaron estrechamente desde 2008. En 2014, Arturo Sosa se trasladó desde Venezuela a Roma para trabajar a su lado. Durante 25 años hemos estado muy cerca y bueno, ciertamente puedo decir que el padre Nicolás es uno de mis maestros. El encuentro con la prensa fue en el mismo lugar en el que se produjo este gesto de lealtad cuando Adolfo Nicolás saludó con respeto a su sucesor. Él estaba muy emocionado porque era un momento para su vida muy importante. Yo estaba todavía muy aturdido, ¿no? Después de eso y realmente fue un abrazo muy sentido. Creo que él sentía que se descargaba, pero que estaba tranquilo porque la congregación había tomado una decisión que él lo dejaba así. Adolfo Nicolás fue el sucesor número 29 de San Ignacio de Loyola. Condujo la Compañía de Jesús desde el año 2008 hasta 2016. Aunque se trata de un cargo vitalicio, renunció a él cuando notó que le fallaban las fuerzas para no frenar los trabajos de gobierno de los jesuitas. Su funeral se celebrará en Tokio este sábado 22 de mayo. Jóvenes unen fuerzas para acompañar a personas mayores de edad en medio de esta pandemia. La población más afectada por el coronavirus son las personas de la tercera edad. Quizás han sido los primeros en aislarse en sus casas para cuidar su salud, aunque para muchos ese aislamiento se ha traducido en una desesperante soledad. Los mayores son los que más sufren. En especial en Europa podríamos decir que son enfermos de soledad. Particularmente los que viven en residencias se sienten abandonados. Ellos son los que más sufren de esa soledad. Ante este drama, Giovani per la Pace, Jóvenes por la Paz, lanzó la iniciativa Salviamo i nostri anziani, Salvemos a nuestros ancianos, con la que buscan acompañar desde la distancia a las personas mayores que se puedan sentir solas. En estos días, hablando con los ancianos, me dicen que están bien, pero durante este periodo se sienten más solos.
El hecho de que los llamemos por videollamadas los hace sentir menos solos. Ecco, vai, famosa esta foto, vai. Aspetta, È proprio un vero romano. Él es romano y cada vez que hablamos nos reímos mucho. Normalmente hablamos de cosas sencillas. Le cuento que cocinaré pasta con berenjenas y él me da trucos de cocina. Debes cortarlas así. Al final de una larga jornada dicen que en realidad no saben quién ayuda a quién. Vai, fammi un sorriso. Questi giovani sono diventati la voce. Estos jóvenes se convirtieron en la voz de estos ancianos que ponen en riesgo su vida, sufren y no logran que su voz sea escuchada. Estos jóvenes están enviando un mensaje a todos, un mensaje para el futuro de nuestro país y de cada uno de nosotros. Para crear conciencia, invitan a las personas a unirse a la campaña entrando en giovaniperlapace.it. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Juan, tenemos nosotros esas despedidas de Jesús con sus discípulos. Dice, dentro de poco no me verán, y ustedes llorarán, estarán tristes. Pero de nuevo me volverán a ver y su alegría será inmensa. Y les pone el ejemplo de la mujer que da a luz. La mujer se angustia cuando llega el momento de dar a luz. Todos los dolores que sufre de parto. Pero cuando tiene a su criatura en sus manos, se le olvida todo lo que ha sufrido, porque la alegría es más grande que el sufrimiento que padeció. Viene a mi mente esa muerte trágica de Jesucristo. Dolor, angustia, desesperación. Lo que nosotros jamás podremos imaginar. Pero cuando resucita, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que ha padecido por tu salvación, por mi salvación, se vuelve nada comparado con el gozo de habernos redimido al resucitar y por lo tanto al resucitarnos a nosotros. Hoy el Señor nos invita a que si sufrimos, suframos con esa mirada puesta en la eternidad, en las alegrías que recibiremos en el reino de los cielos. Pero un sufrimiento que sea redentor, no un sufrimiento masoquista. Un sufrimiento masoquista significa que no lleva ese tinte redentor, sino que simplemente se sufre porque se quiere o porque se deja. La diferencia es muy grande. Viene también a mi mente aquellas personas que están sufriendo una enfermedad terminal. Todos esos tratamientos difíciles que son. A ellos va este evangelio también de esperanza. Al final, también ellos, su alegría será tan grande que nadie se las podrá quitar cuando estén frente a frente al Padre Celestial en compañía de nuestro Salvador Jesucristo, cuya promesa nos ha hecho y creemos firmemente en ella. Señor, concédenos la gracia que cuando lleguen esos momentos de sufrimientos, de dolor, de angustia, lo hagamos confiando siempre en ti. Que así sea. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro.
sueños a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando, unidos sí será. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Invitan a todos a salir de casa al mismo tiempo para apoyar a los cristianos perseguidos. Muchos cristianos ya estaban confinados antes de la pandemia a causa de la persecución religiosa. Por eso Release International invita a todos a una campaña virtual de 30 minutos que podrá seguirse por Facebook el domingo 24 de mayo. Se llama All Out for God, todos afuera por Dios. El confinamiento es una gran oportunidad para identificarnos con la iglesia perseguida. Release International está llamando a todos los que disfrutan de la libertad religiosa a salir de sus hogares y a ponerse de pie en oración con los perseguidos. Algunos cristianos no pueden permitirse la comodidad de una iglesia, o porque es muy caro, o porque llama demasiado la atención, o incluso porque podrían quemar el edificio, como ocurre en lugares de persecución. El encuentro virtual comienza el domingo a las 3 de la tarde, hora de Londres. Mostrará vídeos y mensajes de apoyo y se rezará por los cristianos perseguidos. Los participantes saldrán de sus casas como gesto de solidaridad con los cristianos que no pueden hacerlo a causa de su fe. Las oraciones y actividades relacionadas con este evento se compartirán en las redes sociales con el hashtag AllOutForGod. Cáritas Pakistán distribuye alimentos y kits de higiene durante esta pandemia. A finales de mayo, el número oficial de casos positivos al COVID-19 en Pakistán superó los 45.000, con poco menos de 1.000 fallecidos. En este país sacudido por la pobreza, Cáritas Pakistán está tomando medidas para ayudar a quien lo necesite. La organización tiene 7 centros, 200 empleados y más de 1.000 voluntarios para afrontar esta emergencia. Decidimos hacer un plan para llegar a las personas más vulnerables a esta situación. Hemos distribuido bolsas de alimentos y kits de higiene y seguridad. Así, al menos durante el confinamiento, pueden quedarse seguros en casa para no convertirse en víctimas de la pandemia del COVID-19. Cáritas Pakistán ha centrado sus esfuerzos en concienciar e informar a la población sobre las medidas de seguridad propuestas por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y los organismos sanitarios locales para detener la propagación del virus. A algunos empleados del hospital y al personal sanitario les proporcionamos kits de seguridad porque son personas muy importantes en este momento, en la primera línea para combatir la propagación del virus. Cáritas Pakistán ya está pensando en el después de la pandemia, por ejemplo, en cómo acompañar a quienes sienten el peso emocional de las constantes noticias negativas sobre el virus. Muchos están sufriendo por dentro, por eso hemos incluido en nuestros proyectos el acompañamiento postraumático, la rehabilitación y el cuidado psicosocial. Cáritas trabaja con la Conferencia Episcopal de Pakistán y con otras instituciones de la Iglesia Católica para actuar ante los problemas más urgentes de la crisis sanitaria en todo el mundo. Ahora les presentamos un reportaje especial del padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión desde Lima, Perú. Les habla el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, que reporta desde Lima, Perú, para la cadena de televisión Abbas y JN19 del Perú. Estamos cumpliendo 68 días de cuarentena y hay, pues, como siempre,
mucho sufrimiento, mucho dolor. Un lugar especial de dolor son las cárceles. Ya por sí mismas las cárceles, al menos aquí en Perú, son lugar de mucho sufrimiento porque hay mucha gente hacinada, hay muchos más presos de los que tiene capacidad. Y todo eso pues es un problema de mucho sufrimiento. Pero también este virus pues les ha atacado y les ataca a muchos. Han muerto 180 internos y otros pues están enfermitos. La situación es muy dura, muy triste para ellos, para sus familiares, incluso algunos que podrían cobrar una cantidad de dinero en el centro de pensiones y en otros lugares pues no pueden salir, con lo cual pues quedan perjudicados también sus familiares. Un problema muy fuerte, muy duro, permanente, pero ahora se agudiza el problema de las cárceles. En el gobierno se ha determinado que se viaje lo menos posible en los ómnibus, los autobuses públicos, o siempre con muchas precauciones, que se emplee mucho la bicicleta. Para ello han acordado construir en Lima Callao, 300 kilómetros de ciclovías. Se necesitarían como 1000 kilómetros, pero en el plazo de 100 días se espera que estén construidas los 300 kilómetros de ciclovías para aliviar un poco el tráfico, también para que haya menos contaminación y para que haya menos contagios. También con este motivo el gobierno está ofreciendo como $100 a las personas necesitadas para que tengan su propia bicicleta. Y otros muchos pues están ahora desempolvando las bicicletas. Acabo de escuchar que en Cuzco pues un señor tenía la bicicleta arrinconada desde hacía 5 años, pero ahora ya la está preparando para emplearla. Esto es una buena cosa. Aparte de que es más higiénico, es también una manera de hacer ejercicio que nos viene muy bien a todos. Un problema que tenemos también es las medicinas. Las farmacias, pues algunas han como acaparado, han subido los precios de una manera desorbitada. Lo que antes costaba un sol 50, ahora te vale 15, lo que valía 5, ahora te vale 70 soles. En fin, es un abuso que está siempre condenable, pero más cuando hay tanta necesidad. Y nosotros seguimos desde la Iglesia tratando de ayudar en lo material, con canastas, con víveres, también con la presencia espiritual y de asesoramiento. Estamos al servicio del pueblo de Dios. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org.
El santuario de Lourdes reabre sus puertas a los peregrinos. Después de 2 meses cerrado, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia volvió a abrir sus puertas. La reapertura va acompañada de medidas de seguridad. Por ejemplo, el uso de mascarillas dentro de los espacios del santuario es obligatorio y una serie de marcas en el suelo ayudan a mantener la distancia entre los peregrinos. De momento, las visitas se limitan a las personas que viven cerca del santuario. Los miembros de las comunidades religiosas de Lourdes guían a los grupos de no más de 10 peregrinos que quieran visitar la gruta. Allí dentro, sacerdotes continúan su oración ininterrumpida y los peregrinos pueden confesarse, un sacramento que durante el confinamiento estuvo fuera del alcance de muchos. El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, dice que no violarán los derechos humanos. El vicepresidente de la República asegura que los decretos ejecutivos que implementaron a partir de este martes para mantener la cuarentena domiciliar buscan evitar el contagio de COVID-19 y de ninguna manera violan derechos humanos, pues confía en que la población se mantendrá en casa y acatará las disposiciones de las autoridades. Y en caso de que hubiese un exceso en el uso de la fuerza o un exceso en el cumplimiento de una instrucción, se reporte, porque ya lo dijo el presidente, si bien vamos a garantizar que las medidas se cumplan de manera estricta, también vamos a asegurar de que se respeten los derechos fundamentales de los salvadoreños. Nadie tiene aquí la intención de sobrepasar ni los valores democráticos de nuestro sistema, ni los límites que marca la ley. Se trata simplemente, y por eso el primer llamado es a nosotros mismos, para que la fuerza coercitiva del Estado que entra en manera supletoria no sea necesaria, porque si nos quedamos en casa, si salimos el día que nos corresponde o si mostramos la carta que nos autoriza, ninguna autoridad va a tener necesidad de ejercer la violencia. Al cuestionarle sobre la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que sucede con el manejo de la pandemia del clima de inseguridad jurídica, el conflicto del presidente con los demás órganos de Estado y algunos abusos cometidos por los responsables de la seguridad pública, el funcionario cree que algunos abogados han dimensionado algunos hechos e incluso tiene que ver con una precampaña electoral. Y a mí personalmente me preocupa la opinión de los organismos internacionales. Ha habido una información que no es exacta ni refleja exactamente cuál ha sido el mecanismo y el modus operandi con el que se ha actuado desde el gobierno y desde la presidencia. Creo que han habido énfasis y han habido algunas versiones sesgadas de los hechos que han ocurrido. Puedo testimoniar de que cuando se han adoptado medidas de carácter legal para contener esta pandemia, se ha hecho revisando cuidadosamente el orden jurídico, tanto desde los derechos fundamentales de la Constitución hasta las normas secundarias contempladas en las leyes y aún en los reglamentos que desarrollan esas leyes. Yo creo que, y yo en una ocasión invité a algunos organismos de derechos humanos para que vinieran a hacer una inspección y lo que se dice una verificación in loco para establecer si hay o no hay violaciones de derechos humanos, para que pudieran ver si es cierto o no todo lo que se ha estado reportando, porque también hay sectores que están aprovechando esta coyuntura para hacer oposición política al gobierno y, por qué no decirlo, muchos están ya actuando en clave electoral. Y eso desnaturaliza el análisis, desnaturaliza los reportes y los informes que se hacen y, lo que es peor, crea un clima de crispación y de confrontación innecesario. Lo cierto es que según el decreto 26 emitido este martes 19 de mayo, los salvadoreños deberán mantenerse en sus casas hasta el 6 de junio y así evitar el contagio de COVID-19, que hasta este día lleva 1.571 casos positivos y 31 muertos en el país.
El vicepresidente recibió un donativo de 10 computadoras que serán destinadas para el hospital habilitado en Jiquilisco, Usulután. Continuando en El Salvador, el presidente Nayib Bukele veta decreto que beneficiaría a productores agropecuarios. La fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa cuestionó al presidente Nayib Bukele por vetar el decreto transitorio 642, aprobado el 7 de mayo y que contemplaba el otorgamiento de medidas para proteger al sector agropecuario y garantizar la seguridad alimentaria por las afectaciones sufridas con la pandemia de COVID-19. Lamentamos, condenamos que la Presidencia de la República vete una ley que beneficia directamente a los productores agropecuarios y que está vetando también un beneficio directo para que los productores agropecuarios puedan contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Este veto, indudablemente que eso significa un menosprecio a este segmento de la economía, de estos micro, pequeños productores agropecuarios, que están tan necesitados de un apoyo en este momento para, sobre todo, en el que inicia el ciclo agrícola. Nos parece que es inadmisible, condenable, que el gobierno esté dando la espalda a este sector agropecuario en este momento. Dicho decreto contemplaba la suspensión de pagos financieros con la banca o cooperativas por un periodo de 3 meses. Así como suspender los procesos de cobros judiciales por el mismo periodo de tiempo. Ha habido bastantes comentarios de especialistas ya sobre ese tema que claramente señalan la improcedencia de esa medida anunciada por un presidente que pareciera que no conoce el marco regulatorio, porque un Estado no se puede mandar a sí mismo. Y en ese ámbito ya hay varias antecedentes en ese ámbito. O sea que prácticamente lo que ha propuesto el presidente es sencillamente improcedente, absolutamente equivocado, ¿verdad? Debería de tener un poquito más de asesores que le puedan dar una opinión más calificada. Los diputados intentarán superar el veto en la plenaria de este día y así apoyar a los agricultores. La funcionaria también lamentó que el presidente esté amenazando con denunciar a la Asamblea Legislativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta pasividad en aprobarle los decretos para mantener la cuarentena. El gobierno liderado por Bukele ha sido cuestionado a nivel local e internacional por no respetar la independencia de poderes y por violar los derechos humanos en el marco de la aplicación de medidas para evitar el contagio de COVID-19. Los cuestionamientos incluso se han elevado ante el secretario de Naciones Unidas. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar por Roku TV, Amazon Fire, por www.abatvn.com, nuestras redes sociales, así como en Canal 75 de Guatemala por Multivisión y JN19, nuestra cadena hermana, en Lima, Perú. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.